Para algunos el fenómeno ovni es tan antiguo como el hombre mismo. Ellos piensan que hay evidencias suficientes de la presencia y de la influencia de los extraterrestres en nuestro pasado más remoto. Para otros el fenómeno es mucho más reciente. Se inicia durante la Segunda Guerra Mundial y con toda seguridad en el año 47, con el célebre avistamiento de Kenneth Arnold que todos ustedes probablemente conocen. Y finalmente hay otros para los que el fenómeno ovni no ha comenzado nunca. Simplemente, según ellos, se trata de rumores, de alucinaciones o de un fraude colosal. La realidad es que el fenómeno ovni existe, posiblemente desde hace muchos siglos, pero con toda seguridad desde hace unos 40 años. Los que no creen están en su derecho, por supuesto, pero no es una cuestión de fe. El fenómeno ovni es un fenómeno que hay que contemplar a nivel de información. Los que no creen generalmente es porque no tienen la información suficiente o no quieren tenerla. Sea como fuere, en estos 40 años de lo que podríamos llamar la historia conocida del fenómeno ovni, han sucedido muchas cosas. Algunas de ellas han contribuido para que el fenómeno ovni sea cada vez más complejo, más confuso y también más contradictorio. Ya les he comentado otras veces que cuanto más sabemos del fenómeno ovni, más escurridizo, más inaprensible se nos vuelve. Dentro de toda esa serie de sucesos extraordinarios relacionados con el fenómeno ovni, hay uno especialmente sugestivo y por lo tanto también especialmente debatido. Es el de los secuestros, los raptos o las abducciones, por utilizar una terminología ufológica. Estos son casos, hasta ahora ha habido pocos, pero algunos muy bien estudiados, de personas que en una u otra circunstancia tienen un encuentro con un ovni, con sus tripulantes y luego después están dentro de la nave. Hay un caso que es célebre, que se puede considerar un clásico dentro de la historia de la ufología, que es el de los Hill. En líneas generales, lo que le sucedió a los Hill es lo que viene a suceder a casi todos los contactados que han sido estudiados. Son personas que en unas circunstancias determinadas, generalmente en un camino solitario, en una carretera o en el campo al amanecer, ven un ovni que está aterrizando o que aterriza, luego ven a sus tripulantes y de una manera voluntaria o por métodos menos ortodoxos entra o es introducido dentro de esa nave. Allí es sometido a una serie de exámenes rigurosos, una exploración concienzuda a nivel fisiológico, a nivel anatómico. Después esa estancia dentro de la nave termina con algunas palabras en las que ellos hablan de sus buenas intenciones, del mal camino que lleva la humanidad en este momento, y en lo que se refiere concretamente a ese abducido, a ese raptado, le prometen volver o tener un contacto posterior con él. Después es invitado a salir de la nave y lo curioso es que esa persona normalmente recuerda de esa experiencia únicamente el principio y el final. La parte central, la parte principal, podríamos decir, de esa aventura suya, la olvida, no la recuerda en absoluto. Después, a través de sueños o a través de pequeños flashes, como si quisiera recordar algo, parece que ese pasado dormido en el inconsciente intenta despertar. Si hay suerte, esa persona entrará en contacto con un investigador concienzudo o con un psiquiatra y a través de distintos métodos, generalmente de la hipnosis, esa amnesia lacunar, esa parte de su memoria que está bloqueada, empieza a desbloquearse y empieza a recordar todo aquello que le ha sucedido. Como les decía, son pocos los casos que han sido estudiados, pero algunos de ellos lo han sido de una manera muy concienzuda. Uno de ellos precisamente es el primero, el caso de los Hill, que ya es un clásico. La aventura que le sucedió a un matrimonio norteamericano, a Barney y Betty Hill, a mediados de septiembre de 1961 en el norte de Estados Unidos. Ellos tuvieron una aventura que encaja en esa descripción que les he hecho. Vieron la nave, vieron los tripulantes, estuvieron dentro de la nave y ellos no recordaban esa parte central. Después, al cabo de unos años, porque no fue sino hasta el año 63 cuando entraron en contacto con un psiquiatra, el doctor Benjamin Simon, empezaron a hacerse con ellos una serie de trabajos que se pretendía en un principio que fueran terapéuticos. Ellos tenían pesadillas, tenían una serie de matices angustiosos que se relacionaban al parecer con aquel encuentro, con aquel avistamiento que tuvieron. Lo curioso fue que a medida que se iba progresando en esas sesiones de hipnosis,
ese pasado, 2 horas en concreto que les faltaba a los Hill de su viaje, empezó a aparecer, con más o menos angustia, con más o menos esfuerzo. Ese muro que bloqueaba esa zona de su memoria, fueron apareciendo grietas en él y empezaron a recordar todo lo que había sucedido. Aquello fue, desde el punto de vista ufológico, desde el punto de vista de los medios de difusión, una noticia de primera página porque un periodista descubrió todo aquello. Si no, probablemente ni ustedes ni yo estaríamos hablando del caso de los Hill. Ellos no pretendieron en ningún momento dar publicidad al tema. Sin embargo, en el año 65 un periodista publicó en Boston un artículo sobre el tema y los Hill se sintieron en la obligación de contar toda la historia para evitar interpretaciones falsas y que todo aquello fuera manipulado. La consecuencia fue un libro publicado en 1966 de John Fuller, El viaje interrumpido, era el título con el que ese libro se editó aquí en España, que alcanzó por lo menos en Estados Unidos, unas cotas muy altas de ventas, que fue un éxito editorial y que motivó que en el año 75 la Universal produjese una película ciñéndose de una manera bastante rigurosa a ese libro de Fuller y por tanto a la historia de lo que le sucedió a los Hill. Es una película cuya primera parte vamos a ver hoy, primera parte porque por exigencias del tiempo de nuestro programa no podemos emitirla entera, tendremos que hacerla en 2 partes. En esa primera parte va a conocerse todo ese planteamiento, la historia de los Hill, parte de ese encuentro que tuvieron y el inicio de esas sesiones terapéuticas en las que a través de la hipnosis se empezó a rememorar todo aquello. La película no tiene esos elementos espectaculares de las películas de ciencia ficción, es una película intimista, puesto que el libro está basado en esas sesiones de hipnosis y por lo tanto están los sentimientos, los recuerdos, las vivencias de ese matrimonio mixto. Ella es blanca y él era negro, ella murió, y tiene ese carácter, como les decía, no tan espectacular, pero sí muy, muy verosímil, muy real. La película está, creo que muy bien dirigida, era un tema difícil, por Richard Cole, y en el peor de los casos se puede decir que se ajusta con bastante exactitud al libro y por lo tanto a la historia de los Hill. Vamos a ver esta primera parte y luego después la comentaremos. Cierra ese favor. Sí. ¿Prevenido? Sí. Sí. Probablemente ustedes y yo estamos pensando lo mismo, que es una pena tener que partir en 2 una película de este tipo. Pero como les decía antes, lamentablemente las imposiciones de tiempo de nuestro programa no nos permiten haber dado la película entera. Y había que darla porque es un testimonio, pienso que muy interesante para los aficionados a la ufología, precisamente por la fidelidad y porque era una película de la que teníamos noticia, que nunca se había estrenado en España, que nos costó un cierto esfuerzo, un cierto trabajo conseguir y que creo que aunque sea en 2 partes merece la pena ser vista. En esta primera parte hemos asistido a lo que sería el planteamiento de toda esa historia. Al inicio de las sesiones de hipnosis del Dr. Simon con los Hill, especialmente con Barney Hill. En la segunda parte asistiremos a las sesiones con ella, con Betty Hill, y a través de su testimonio podremos entrar dentro de la nave y ver a sus tripulantes, aunque sea fugazmente, y conocer en profundidad lo que ahí dentro sucedió. Yo creo que habría que destacar, por lo que hemos visto hasta ahora, 3 aspectos muy positivos de la película. Uno, que es la interpretación. Los actores son básicamente los 3 actores, Dr. Simon y el matrimonio Hill, que tienen un papel ciertamente difícil y lo están resolviendo, como hemos visto, bastante bien. La dirección, que está siendo muy ajustada, y yo destacaría fundamentalmente el guión porque se mantiene muy fiel al libro de Fuller y el libro de Fuller a su vez está construido sobre esas cintas magnetofónicas grabadas en esas sesiones de hipnosis. Todo esto fuerza que la película tenga un carácter íntimo, que no sea una película espectacular. Y es que en la realidad sucede así. En los casos de abducciones no se trata de buscar huellas en el campo, de medirlas o de sacar moldes.
donde hay que investigar, donde hay que buscar, donde hay que bucear, es en el inconsciente de esa persona que ha sido abducida. Esto creo que está perfectamente reflejado dentro de esa historia. Hay un inconveniente o muchos inconvenientes respecto a la hipnosis como método de investigación. Ciertamente, a través en especial de estos casos de abducciones, los ufólogos, los psicólogos están cuestionando hasta qué punto se puede dar crédito a testimonios de este tipo, puesto que el inconsciente está contaminado, por decirlo así, con toda una serie de vivencias, de recuerdos y con toda una serie de deseos y también con los sueños. Hay todo un material ahí que se mezcla. Pero también tiene una ventaja, y es que en el inconsciente, en esa especie de prodigioso archivo que todos tenemos, las experiencias se guardan de una manera perfecta, como si estuvieran sometidas a un proceso de ultracongelado en el momento de ser vividas y luego después fuera fácil o relativamente fácil volverlas a sacar de ese archivo y hacer que puedan ser vividas nuevamente. De hecho, ustedes habrán visto cómo está presente la angustia en los que han sido protagonistas de esta experiencia, una angustia que vuelve a aparecer en el momento de revivir, en el momento de rememorar todo lo que ahí sucedió. Bien, esa ventaja significa que aunque pase tiempo puede hacerse ese buceo, puede sacarse esa memoria que está archivada ahí. De hecho, los Hill tardaron más de 2 años en empezar a recordar lo que sucedió. Ellos tuvieron su experiencia a mediados de septiembre de 1961 y entraron en contacto con el doctor Simon el 14 de diciembre, si no recuerdo mal, de 1963. Si ellos esperaron 2 años, bueno, creo que nosotros podemos esperar una semana para conocer el desenlace. Hasta entonces.